En esta cápsula hablaremos sobre diversidad sexual, lo que es comúnmente conocido bajo el paraguas de las siglas LGTBI+, que se refiere a las siglas lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, etcétera. Esto incluye como dice la palabra, una diversidad amplia de formas de entender nuestra sexualidad, la relación con nosotros mismos y también nuestra orientación sexual. Por eso es importante hablar de más conceptos, por ejemplo, el concepto de identidad de género, que corresponde a la identidad psicológica y social que cada persona tiene con respecto a su sexo. Es una vivencia estable, una vivencia profunda que la persona siente con respecto a ser hombre o mujer. En la mayoría de las personas, la identidad de género corresponde a su sexo biológico, a sus genitales, a su sistema hormonal, pero en algunas personas la identidad es disonante con el sexo biológico, lo que actualmente no se considera como una enfermedad y por lo tanto es bueno ir integrando esto para una cultura comprensiva, integradora y no discriminatoria. También el concepto de orientación sexual, que corresponde a la elección que se da de pareja sexual y sentimental. Los estudios han demostrado que la orientación sexual es un continuo entre la elección que tiene una persona con respecto al otro sexo e incluso puede llegar a ser una orientación también exclusiva con respecto a nuestro gusto por otra persona. La orientación sexual entonces se clasifica comúnmente en tres tipos. La heterosexual, donde se elige a la persona del sexo contrario. La homosexual, donde se elige a la persona del mismo sexo. O la bisexual, cuando las personas eligen a cualquiera de los dos sexos. Vamos a intentar entonces desglosar esta sigla, LGTBI+. La L se refiere a lesbianas, que son mujeres que sienten atracción emocional, afectiva y sexual por otras mujeres, tienen la capacidad de amar, comprometerse establemente en el tiempo y relacionarse con sus parejas al igual que cualquier otra persona, que se refiere no tan solo a mujeres nacidas biológicamente así, sino que también a quienes transitan y se sienten mujeres con respecto a su identidad de género. La G se refiere a gays, que son hombres que sienten atracción emocional, afectiva y sexual por otros hombres, al igual que las lesbianas y los heterosexuales tienen capacidad de amar, comprometerse, establecer relaciones de largo plazo y relacionarse amorosamente con sus parejas. Son hombres que se sienten hombres con respecto a su identidad de género, es masculina y como decíamos tienen atracción con respecto a las personas de su mismo sexo. La B se refiere a bisexuales, que son personas, ya sea hombres o mujeres, que no muestran una preferencia marcada por uno u otro sexo al momento de elegir parejas sexuales o sentimentales. Y al igual que los heterosexuales, homosexuales, las lesbianas, tienen capacidad de comprometerse establemente y de mantener relaciones amorosas con sus parejas, como cualquier otro tipo de persona. En cuanto a la T, nos referimos a transexuales y transgénero. Transexuales son personas, hombres o mujeres, cuya identidad de género es distinta a la de su sexo biológico, es decir, tenemos mujeres trans, personas que se sienten y viven como mujeres habiendo nacido con un sexo masculino anatómicamente, y tenemos hombres trans, personas que se sienten y viven como hombres habiendo nacido con un sexo anatómicamente femenino. En los transexuales específicamente se da un fuerte rechazo por los genitales discordantes, muchas veces optando a lo que se llama una cirugía de reconstrucción genital, es decir, cambio de genitales, y también adecuar los rasgos sexuales secundarios, ya sea pecho, vello facial, tono de voz, etcétera, a su identidad de género. En cambio, el transgénero son personas, hombres o mujeres, cuya identidad de género no concuerda con su sexo biológico, a diferencia de los transexuales,
no sienten tal rechazo a sus genitales como para aspirar a una cirugía reconstructiva, bastándoles vivir y actuar de acuerdo a su identidad de género, y posiblemente aspiran o no a modificar sus rasgos sexuales secundarios en mayor o menor medida. Eso va a depender más bien de la persona. En cuanto a la I, son intersexuales, personas cuyos cuerpos tienen anatómicamente órganos masculinos y femeninos simultáneamente, en distintos grados. Son los comúnmente llamados hermafroditas. Tienen una identidad de género que puede ser masculina o femenina, que concordará parcialmente con su anatomía corporal. Legalmente, sin embargo, tendrán un sexo asignado en su inscripción de nacimiento, que probablemente corresponderá o no a lo más evidente anatómicamente, que puede o no coincidir con su identidad de género. El más se refiere a intentar abarcar más identidades que no son posibles categorizar en las definiciones anteriores. Por ejemplo, el transformismo, el travestismo o el movimiento queer, que tiene que ver principalmente con respecto a la conducta de vestirse según el sexo opuesto o aumentando las características de vestirse, por ejemplo, con respecto al mismo sexo. Podemos estar hablando, por ejemplo, de hiperqueen, etcétera. Son distintas formas de vivenciar la propia sexualidad, y que, a pesar de ser un fenómeno conductual que principalmente está relacionado con la vestimenta, con cuestiones externas, sabemos que eso es la superficie de un fenómeno mucho más profundo y que tiene que ver con la propia vivencia, con la orientación sexual y también con la cultura en la cual nacemos. Es importante problematizar al respecto de estas culturas binarias o de estas conceptualizaciones, de estas categorizaciones, de que estamos transitando también a sociedades no binarias. Muchas de las personas no se identifican con un género en particular, sino que se sienten en tránsito o bien no entran en estas dos categorías de masculino, femenino, hombre o mujer, sino buscan una identidad que va más allá de esas definiciones conceptuales. Es por eso importante entender que el concepto LGTBI+ es un paraguas que intenta incluir hacia una sociedad diversa la mayor cantidad de identidades, de vivencias con respecto a nuestro propio sexo y con respecto a los demás, en un ambiente de afectividad, de respeto, y también, por ende, en nuestro deber como escuela, fomentar el respeto a la diversidad sexual.